La misión de Luis fue cumplida exitosamente. El plan, que consistió en distraer a los enemigos, permitió que el ejército aliado de Tristane y Germania pudiera tomarse la ciudad puerto del sur, Rosais. Las unidades lograron desembarcar en tierra y ahora se organizaban para realizar el avance que tendría como fin acabar con las fuerzas de Reconquista a través de la toma de distintas ciudades. Sin embargo, la maga del vacío y su familiar no se hallaban de los mejores ánimos pese a su victoria. Saito estaba deprimido debido a la pérdida del escuadrón de caballeros dragón que desaparecieron durante el fuego cruzado. Luis intentaba convencerlo de que su sacrificio no fue en vano, pues para los nobles morir por su patria era todo un honor. Saito entendió de inmediato lo diferente que ambos eran, pues Luis estaba acostumbrada a la muerte, dado que en aquel mundo las guerras no eran inusuales. El familiar, quien venía de un mundo más moderno, no podía comprender esto. Se negaba a aceptar que la vida de quienes consideró sus amigos fuese tomada como un sacrificio necesario. Luis llegó a considerar usar su atractivo si esto lograba sacar a Saito de su tristeza, y en cuanto se decidió a dar el primer paso, una sorpresiva unidad llegó a la tienda donde se alojaban. El inesperado invitado, o para ser preciso, los inesperados invitados resultaron ser los mismos caballeros dragón que Saito había dado por muertos. Ellos llegaron en un dragón y estaban igual o más confundidos que el familiar sobre su milagroso regreso. Aunque antes de dar alguna respuesta, los caballeros y Saito bebieron por varios días para celebrar el acontecimiento. Cuando finalmente decidieron contestar cómo lograron sobrevivir, uno de ellos contó una sospechosa historia sobre un hada de cabello dorado y cuerpo brillante que le salvó la vida. Antes de poder preguntar cualquier otra cosa, un nuevo individuo apareció en la tienda. Este se presentó como Julio César, un sacerdote de Romalia enviado para ayudar en la guerra. Este joven llamó la atención por su atractivo y también por su particular ojo bicolor, pero de inmediato se centró su atención en dos cosas. Uno, en preguntar información sobre esa supuesta hada, y segundo, en saludar a Luis con sumo coqueteo. Saito, al ver cómo el sacerdote trató a Luis, se estaba muriendo de celos, y los caballeros le señalaron a Julio en un mapa el sitio donde habían sido derribados. Aquel sitio era en los alrededores de la ciudad de Saxe-Gotha. El ejército aliado de Tristane y Germania ocupaba la ciudad puerto de Rosais, que se hallaba a unas 300 leguas al sur de la capital de Albion, Londinum. La situación del ejército era rigurosa, pues ellos esperaban un contraataque de Albion que no sucedió. Los días pasaban y alimentar a un ejército de 60.000 hombres les empezaba a pasar factura. El enemigo se retiró a la capital y se trincheró allí. Los altos mandos de la invasión, el comandante de Poitiers, el marqués germaniano Hindenburg y el jefe de Estado Mayor Winfield discutían distintas estrategias para ganar la guerra, y tras una acalorada discusión concluyeron en tomar la ciudad de Saxe-Gotha con el fin de tener un sitio estratégico para capturar la capital y vencer al enemigo. En ese instante, Luis irrumpió en el lugar para informarle sobre el misterio del regreso de los caballeros dragón, y para sugerir también que se debía investigar la ciudad de Saxe-Gotha. Esto fue muy conveniente para los altos mandos, pues la ciudad estaba dentro de los planes. Finalmente le dieron permiso a Luis para que investigue la ciudad en busca de pistas sobre la supuesta hada. Luis se preparó para partir y en el trayecto le pidió a Julio que la lleve. Saito estaba confundido, pero ella trató frívolamente al familiar. ¿Cuál era la razón de este trato? Lo que ocurrió fue que Saito decidió ignorar primero a Luis por haberla visto cohibida ante el saludo de Julio, y Luis, en venganza, decidió provocarle aún más celos a Saito al treparse en el dragón de viento de Julio, pero no sin antes exclamarle: ¿Qué? ¿Celoso? ¿Eres estúpido? ¿Con quién crees que te estás comparando? ¿Acaso no es este apuesto, bien vestido sacerdote de Romalia 3, 4, 5, 6 veces mejor que un perro? Y sin embargo, ¿te comparas con él y estás celoso? ¿No es gracioso? ¿Eres estúpido? ¿Por qué no te dejas caer muerto? Saito estaba al borde del colapso nervioso y tuvo que ser sujetado por uno de los caballeros dragón para evitar que se abalanzara sobre ellos. Luis le sacó la lengua y se aferró a Julio para volar en el dragón. Con la ayuda del sacerdote lograron sobrevolar la ciudad de Saxe-Gotha y tomar información sobre las unidades enemigas que, para su sorpresa, resultaron ser ogros, trolls y todo tipo de semihumanos. La maga tomó notas y fueron descubiertos, pero gracias a la destreza de Julio, consiguieron burlar a sus perseguidores. En la capital de Albion, Londinium, los planes de reconquista estaban siendo puestos en duda tras la serie de fracasos. Primero la derrota en Tarbes, luego en Dardanes, y por último el fracaso de secuestrar a los jóvenes nobles de la Academia de Magia. Los soldados estaban resentidos con Cromwell, pero el obispo señaló que no debían preocuparse, pues la victoria era segura. Dictó la orden de permitirle al enemigo tomarse la ciudad de Saxe-Gotha. La razón era tenderles una trampa. Sus hombres le quitarían a los civiles toda la comida para dejar a los ciudadanos sin nada.
Cuando el ejército de Tristán y Germania llegue, tendrán que compartir sus provisiones y esto desgastará sus recursos. Adicional, también daría la orden para envenenar las aguas de la ciudad. Para que esto funcione, solicitarían una tregua que duraría unas 2 semanas hasta la fecha del Pentecostés, que marcaba el fin de año. Cuando el enemigo caiga presa del pánico, movilizarían sus filas para aniquilarlos, y por si fuera poco, recibirían ayuda de la flota de Galia en este ataque. Una vez Cromwell se quedó a solas, este empezó a chillar como un niño pequeño, quejándose y lamentando la situación en la que se encontraba a su secretaria Sheffield. La secretaria trató al obispo como un patético insecto, y este simplemente se echó al piso buscando besar sus pies. El líder de la famosa reconquista estaba a los pies de su secretaria Sheffield, que resultó ser quien le entregó en un principio el anillo de Danbury, y además le ayudó para que encabezara toda esta revuelta que se tomó al país de Albión. No era él quien estaba detrás de todos estos planes, solo era una marioneta que seguía las órdenes de Sheffield. El siguiente movimiento del ejército de Tristán y Germania fue desplazar sus filas hacia la ciudad de Saxe-Gotha, para seguir con el plan de hacerse con la ciudad. Ya 15 días pasaron desde el desembarco, así que la ofensiva era inminente. Guiche lideró la segunda compañía que iba a unirse a la batalla, temblando de pies a cabeza presa del miedo. La toma de la ciudad ocurrió sin muchos problemas. El hermano mayor de Guiche también participó en la batalla y usó sus goles para abrir los muros. Los caballeros dragón quemaron las armas de los inhumanos y los moqueteros al mando de Guiche se encargaron de acribillar a los orcos que se les cruzaban en el camino. En el otro lado de la ciudad, el grupo de Luis casi resultaron muertos cuando fueron acorralados por el enemigo, todo por un descuido de Saito, pero para su suerte Julio se unió al combate y los rescató. Para este punto, Saito estaba hundido en una depresión al sentirse inferior a Julio y Luis no perdía tiempo en regocijarse de la tristeza de su familiar. Para cuando la ciudad fue tomada, muchos nobles fueron condecorados incluyendo a Guiche, quien fue felicitado por su hermano mayor. En Tristania, la capital de Tristán, Henrietta pasaba sus días ofreciendo rezos por los caídos en la guerra que ella empezó. La reina sentía el remordimiento por los soldados que envió a morir por su venganza personal contra aquellos que mataron a su amor. El cardenal Mazzarino llegó para informarle sobre las novedades. El ejército se estaba quedando sin comida y necesitaba más provisiones, mismas que le tomarían 3 semanas en llegar. También, el país estaba quedando sin dinero para financiar la guerra y su única esperanza era hacerse con el país de Albión. Y por si fuera poco, la petición de la tregua hasta el Festival de Adviento. Las costumbres dictaban que estas fechas se deben respetar a como de lugar y provocaría que pausen sus movimientos durante 2 semanas. Henrietta protestó, pero fue convencida por la sabiduría de Mazzarino de no obligar a sus hombres a trabajar de más. Cuando la tregua fue aceptada, los soldados pudieron descansar en la ciudad de Saxe-Gotha. Luis y Saito se hospedaron en una posada, y el ambiente era incómodo. Saito seguía deprimido y no le dirigía la palabra a Luis. Ella pronto se enojó ante la atmósfera y llegó a regañar a Saito con el fin de provocarlo, pero este simplemente se retiró dejándola sola. Fue la espada parlanchina del Flinger quien regañó a Luis por sus recientes acciones. Ella se excusó en que la culpa era del familiar, pero la espada le explicó a Luis el malestar de Saito. Después de todo, Saito ya le había confesado su amor a Luis, y ella jamás le dio una respuesta. Todo lo que vino después fue Luis dándole celos a Saito. Delflinger abogó por Saito y convenció a Luis de su amor por ella, y aunque la maga seguía negando tales sentimientos, decidió que debería disculparse. Para ello le pidió ayuda a la espada. Delflinger lanzó varias sugerencias que fueron una a una rechazadas, desde confesar sus sentimientos hasta el coito. Luis vacilaba entre si destruir o no a la espada. Al final aceptó una sugerencia de ellas y empezó a preparar su disculpa para Saito. Por otra parte, Saito vagó por las calles de Saxe-Gotha hasta encontrarse de manera inesperada con Scarrón y Jessica, quienes venían en compañía de Siesta. Resulta que Siesta era prima de Jessica y sobrina de Scarrón, y vino para ayudar en un nuevo sucursal de las hadas encantadoras que Scarrón abrió en Albión. Al ponerse al tanto, decidieron ir juntos a buscar a Luis para saludarla después de tiempo. Cuando regresaron a la posada y subieron a la habitación, todos se quedaron de piedra cuando una Luis, casi desnuda, recibía a quien creía solo era Saito. Para cuando la noble se percató de la compañía, ya todos habían visto su actuación, y hecho un manojo de nervios, se ocultó en las sábanas diciendo que la tierra la trague. En la posada de las hadas encantadoras que Scarrón abrió en Albión, todos bebían y conversaban alegremente. Podían finalmente descansar sin problemas ni preocupaciones, aunque las peleas no cesarían para Saito y Luis. Ellos volvieron a discutir nuevamente por el asunto del honor y el dar la vida por la patria. Aquella noche,
Saito abandonó el bar y Siesta lo acompañó solo para aprovechar esta oportunidad y confesarle sus sentimientos. Ella fue aún más lejos y llegó a besarlo, y a querer avanzar tanto como pudiera, pero Saito ambiguamente la rechazó. Aún así, Saito se quedó con ella toda la noche, conversando e intercambiando besos que el familiar no rechazó. Además, la sirvienta le entregó una medicina mágica que induciría el sueño en caso de que todo vaya mal y necesite escapar. Por otro lado, Luis esperó toda la noche a Saito en su habitación, pero jamás volvió, y únicamente recibió la breve visita de Julio, a quien esta vez rechazó pues sus coqueteos le resultaron molestos. Descubrió que aquel sacerdote no vino a la guerra solo para ayudar, sino a buscar un peculiar tesoro legendario conocido como el Rubí de Fuego, tesoro que le pertenecía al país de Romalia y había sido robado. Reveló también conocer de los tesoros que Luis usaba para invocar el vacío, haciendo más sospechosa su presencia. Los planes de reconquista comenzaron a dar marcha. En el país de Galia, el rey Joseph, quien estaba aliado con el gobierno de Albión, dio la orden de movilizar su flota para apoyarlas en el objetivo de aniquilar las fuerzas de Tristán y Germania. El día que comenzó el Festival de Adviento, guardas y Fugate acompañaron a Sheffield hacia los alrededores de la ciudad de Saxe-Cota, donde ella usó una desconocida magia para amplificar el poder del anillo y depositar un poco de su magia en el agua que se filtró de una roca. Esta agua estaba conectada a la ciudad y lograría envenenar a todos quienes bebieran de ella. Y así fue, pues en el 10º día del Festival de Adviento, los soldados de Tristán y Germania inesperadamente comenzaron a abrir fuego entre ellos, explotaron almacenes y atacaron a otros soldados. La magia del anillo de Advari los controlaba y los hacía actuar como marionetas bajo la voluntad de Sheffield. Esto provocó el pánico y confusión, pues los soldados aliados no querían atacar a sus compañeros de armas, y muchos se retiraron del campo de batalla. Se rumoreó de un supuesto botín, y antes de que esta noticia llegue a los altos mandos, estos fueron rodeados por los soldados poseídos. Antes de que Winfried, Hindenburg o de Poitiers entendieran algo, los soldados abrieron fuego y asesinaron al marqués y al comandante. El único que sobrevivió fue Winfried, y este dio la orden de la retirada. Todo pasó muy rápido y la moral del ejército cayó en picada. Tenían la victoria a la vista, y ahora se retiraban hasta la ciudad puerto del sur de Rosais para subir a los barcos y regresar a Tristán. Al mismo tiempo, el ejército de reconquista empezó a movilizarse desde Londinum y no tardaría mucho para que los alcancen y los aniquilen. El tiempo jugaba en contra y nada ayudó a que la petición de Winfried para regresar al país fuese negada. Le tomó mediodía explicar los motivos y obtener el permiso, y hasta ello le comunicaron que subir a los barcos y huir les llevaría 2 días exactamente. El enemigo los abordaría la mañana siguiente. Winfried estaba en una crisis, no sabía qué hacer, pero recordó la carta de triunfo del ejército, así que mandó a llamar a Luis para asignarle una misión final: asistir al campo de batalla, enfrentar al ejército de 70.000 hombres de Albión, usar tanta magia del vacío como pueda y pelear hasta morir. El objetivo era darles el tiempo suficiente para que las fuerzas aliadas escapen, sacrificando a Luis en el proceso. Saito se negó rotundamente. Le exigió a Luis que se niegue, pero ella al contrario aceptó la tarea. Saito no podía creerlo y pensó nuevamente que ella solo buscaba el honor, a lo que Luis le recalcó de una vez que todo este tiempo no trabajó por el honor, eso de ser reconocido. No, era simplemente por el honor que significaba proteger a las personas que quieres. Sorpresivamente, Saito aceptó la decisión de Luis de ir a la batalla, pero no sin antes pedirle que celebren un brindis para despedirse. La maga estuvo de acuerdo y ella por su parte le pidió un favor a Saito. Ese favor era que se case con ella. Por supuesto recalcó que no era por amor, solo porque no deseaba morir sin haberlo hecho. Celebraron una rápida ceremonia improvisada en un templo cercano, y envueltos en una angustia, tristeza y breve alegría, el mago y el familiar se casaron. Bebieron del vino de una copa y Saito una vez más le confesó sus sentimientos a Luis. Ella finalmente reunió el valor y le iba a dar una respuesta, pero cayó dormida en los brazos de Saito. Él había usado la medicina mágica que Siesta le dio para inducirla al sueño. Saito tomó en sus brazos el cuerpo de Luis. Al salir del lugar, Saito se encontró a Julio. Ignoró su actitud astuta y le entregó a Luis para que la suba a uno de los barcos. Julio intuyó lo que Saito estaba por hacer y le preguntó por qué lo haría. El familiar simplemente contestó: lo hago por amor. Saito entonces corrió al campo de batalla. Lejos, Julio dijo por lo bajo: eres una persona muy torpe, Gandalf. En una colina, en la zona suroeste de la ciudad de Saxe-Cota, Saito llegó después de cabalgar por una noche entera. Golpeó al caballo para que éste huya y se preparó para el combate. A la distancia, los 70.000 hombres avanzaban tal y como se había anticipado. Caballeros dragón, orcos y trolls completaban las filas. Saito empezó a sentir miedo, y Delflinger se encargó de motivarlo y recordarle por qué estaba allí.
Él sabía que iba a morir, pero aún así sostuvo la espada parlanchina y corrió hacia el ejército enemigo. Las unidades enemigas no podían entender por qué un solo individuo se disponía a atacarlos, pero pronto se preocuparon al ver que dicha figura se movía a una velocidad inhumana. La caballería frontal fue derribada y muchos cayeron. Los ataques mágicos eran absorbidos por la hoja de Saito y antes de poder dar cualquier orden, los comandantes fueron noqueados. Ninguno fue asesinado. El familiar solo los dejaba fuera de combate rompiéndole las costillas o dándole heridas graves. Pero aunque Saito logró vencer a varios soldados, seguía siendo humano y pronto comenzó a sentir las heridas. Su mano izquierda fue herida y parte de su cuerpo fue quemado por las llamas. Aún así Saito continuó batallando. Tal y como en su batalla contra Guardes, Saito usó todas sus fuerzas para proteger a la persona que amaba. Los soldados no podían comunicarse, todo era un caos. Algunos dijeron que el enemigo era un solo jinete, algunos dijeron que el enemigo era un mago, algunos hasta dijeron que eran caballeros mágicos élficos, pero la verdad es que era un solo enemigo. Un enemigo con la velocidad del viento, un enemigo con una fuerza como la del fuego, un enemigo inquebrantable como las piedras de la tierra, un enemigo evasivo como las olas del mar. Ese enemigo era Saito. Saito logró llegar hasta el general enemigo y se preparó para dar el golpe final. Solo debía vencerlo a él y podría desestabilizarlos por completo. Muchos magos lanzaron hechizos mortales contra él y todos y cada uno alcanzaron el cuerpo de Saito, pero el familiar nunca retrocedió, avanzó. Cuando finalmente la hoja casi tocaba el cuerpo y podía acabar con el enemigo, su cuerpo no dio más y se desplomó en el suelo. El combate terminó en ese momento. El general le preguntó a uno de sus hombres el reporte de la situación. 14 personas del alto mando y 250 soldados de infantería heridos. Aunque no fue un impacto preocupante, les tomaría tiempo restaurar el orden en sus filas, y para entonces, el ejército de Tristán y Germania ya habría escapado. El general de Albion miró el cuerpo de Saito y le rindió sus respetos. Aunque fuese un enemigo, admiró el valor del desconocido. Dio la orden de que se le dé un entierro digno. Pero justo en ese instante, el cuerpo de Saito saltó y a gran velocidad se adentró hacia los bosques. Los hombres de Albion estaban completamente desconcertados. Dentro del bosque, Saito volvió a desplomarse. ¿Cómo era posible si él ya no podía moverse? La respuesta fue la espada del Finger. Él utilizó un hechizo llamado Dominar para poseer el cuerpo de Saito y sacarlo de allí. La espada le comunicó a Saito sobre su triunfo. ¡Lo había logrado! No hubo ninguna respuesta, solo silencio. Los dedos sin vida de Saito soltaron la espada y del Finger se lamentó con mucho pesar. Para cuando Luis se despertó, estaba con Malicorne y Guiche y todos sus demás amigos de la posada de las hadas encantadoras. No entendía qué fue lo que pasó. Se hallaba en el último barco que zarpó de Rosais. Ella no lo comprendía. Se supone que debía estar en Albion. Siesta apareció y preguntó por Saito. Nadie sabía dónde estaba él. Un soldado quien conversaba con otro habló de un extraño individuo que lo vieron cabalgar hacia el campo de batalla. Luis los escuchó y en ese momento entendió todo. Entró en pánico. Siesta le volvió a preguntar por el paradero de Saito, y Luis solo corrió hacia el barandal del barco tratando de saltar de este. Guiche y Malicorne la sostuvieron, pero Luis solo gritaba una y otra vez el nombre de su familiar. Los lamentos y alaridos de Luis resonaron a través del cielo del País Blanco. Cuando el ejército de Albion llegó a Rosais, no había nadie. Ya no quedaban barcos y el enemigo había escapado con éxito. Se tomaron la ciudad puerto de Rosais y Cromwell ocupó una base donde maldecía el fracaso. No entendía por qué Gallia jamás llegó a ayudarles como se tenía previsto, además de que su secretaria Sheffield no aparecía por ninguna parte. Los gritos de júbilo de afuera llamaron la atención del obispo y pronto descubrió que la flota de Gallia finalmente llegó. Estaba eufórico. Con su ayuda podrían alcanzar al enemigo y acabar con ellos. Recibió un mensajero que comunicó que los aliados de Gallia necesitaban saber en qué edificio se hallaba, para hacer un saludo desde el aire. Cromwell dio la orden de izar la bandera del país sobre el edificio en el que se encontraba. Se preguntó varias cosas, sin perder la emoción. El obispo esperaba ansioso, y de repente, muchas personas salieron corriendo del lugar. ¿Qué sucedía? Cromwell volvió a mirar hacia la flota, y lo que vio fue la vista de cientos de cañones que rodearon el edificio apuntando hacia el mismo blanco. Miles de balas de cañón, después de una orden de fuego, golpearon la base donde se encontraba Cromwell, y en un instante, el edificio se convirtió en un montón de escombros. El supuesto líder de Reconquista, Cromwell, había sido asesinado por sus aliados.
En las afueras de una cabaña en algún lugar de Albion, los cantos de unos niños despertaron a una hermosa joven de cabellos dorados. Perezosamente la joven se asomó a la ventana para atender a los niños. Ellos, con distintas reacciones, le comunicaron un preocupante hallazgo. Los niños veían a aquella joven como una hermana mayor, y algunos la llamaban Tifania y otros Tifa. Le dijeron enseguida que encontraron un cuerpo tendido en el bosque. No era una sorpresa para la joven, ya había visto otros cuerpos caer por los alrededores producto de la guerra. La joven llamada Tifania voló a través del bosque que conocía tan bien como la palma de su mano, con los niños siguiéndole su paso. Al llegar, encontró el cuerpo de un muchacho de cabello negro. Tifania se acercó al cuerpo y comprobó que aún respiraba, pero estaba mortalmente herido. Los niños le pidieron a Tifania que lo cure, tal y como ya lo había hecho antes. Tifania se impresionó por su inusual aspecto. Aquel muchacho parecía ser extranjero. Se preguntó de dónde podría ser, pero de inmediato sonrió con ironía, pensando que ella misma también tenía sangre extranjera. El suave viento acarició lentamente su dorado cabello. Los cabellos alrededor de sus orejas empezaron a fluir. En ese momento, uno podía ver que su pelo revelaba un par de orejas puntiagudas.